Ser Consciente es presentado por Dr. Mario Salazar, Medicina y Cirugía Estética, Bariatría, Fisioterapia y Spa. Contáctanos 2227-399251. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Familia Consciente, qué gusto me da que estén con nosotras en esta temporada. Este es mi primer programa, la tercera temporada de este podcast, que por cierto, mire, tiene muy buenos números a través de los 4098.7 y recuerden que también nos encuentran en plataformas digitales, pero también los sábados a las 10 de la mañana en el 16.2 de SICOM. Y hoy tenemos un tema bien importante, interesante y que creo que... pues sí, en los últimos años a muchas mamás y papás, pues nos llama, nos invita, sobre todo, ¿saben qué? A tener información al respecto de muchas condiciones que puede presentar nuestra fabulosa cabecita en cualquier edad, pero sobre todo en esta primera infancia. Y está con nosotros un experto en el tema, que, mire, quien no lo conoce, pues ya a mí se me haría muy raro, porque es de los más conocidos. ¿Conoces al doctor Rodrigo Morales? Por supuesto, sí, al doctor Rodrigo Morales Toquero, que está con nosotros. Ya había estado en algún momento, pero saben que era pandemia, y entonces no se disfruta igual, y ahora tenerlo aquí presente es una cosa muy maravillosa. Él es neuropediatra. Gracias por aceptar la invitación, Rodrigo. Muchas gracias, Karen, por la invitación. ¿Estás de acuerdo que no funciona igual aquella vez sí, no. en línea? No, es... Y hoy podemos... Fluye mejor. Exactamente, vamos a fluir mejor. Y antes de irnos a condiciones, padecimientos, que ahorita nos dirás también cuál es la diferencia entre ya nombrar una enfermedad o solamente una condición de nuestro cerebro. Claro. Estudias pediatría y pues sí, está muy maravilloso, entonces pues atender a las niñas, a los niños, todo muy en orden. Pero ¿por qué especializarte en algo que es sumamente complejo, como es precisamente todo lo que sucede aquí adentro? Neuropediatría, ¿por qué? Bueno, específicamente porque fue algo que me llamó la atención, se me hizo algo muy interesante y vaya, la medicina ha ido avanzando constantemente y sí, dentro del campo de la pediatría general, siempre una limitación muy frecuente del pediatra es cuando hay un padecimiento neurológico. Entonces lo vi como una oportunidad de hacer la subespecialidad en neurología pediátrica, de pues expandir aún más el conocimiento sobre el neurodesarrollo, que es algo que ve muchas veces el pediatra en la consulta de control y de seguimiento, pero que generalmente cuando algo está saliendo de lo normal, pues lo ideal es la identificación y la referencia oportuna. Y muchas veces en artículos donde hablan sobre el porqué de un diagnóstico tardío es por el clásico, hay que esperar y vamos a ver, y eso no es lo recomendable. Entonces muchas veces el pediatra se queda solamente con la noción de lo que es normal, pero cuando algo no es normal puede haber esa limitante. Entonces básicamente por eso quise hacer neurología pediátrica. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Bueno, me imagino que hay retos siempre, porque además es algo que no se deja de estudiar, ¿no? Es algo para lo que siempre te tienes que estar preparando. ¿Por qué? Pues porque vamos evolucionando. Sí, claro. Va cambiando también, ¿no? Claro. Y las generaciones también, ¿no? Claro. Ahí hay otro reto. Sí. El reto de la consulta, vaya, en medicina el reto siempre es la actualización, el estar al pendiente de los criterios diagnósticos, cómo van cambiando, o las intervenciones, los fármacos, pero también algo que no aprendes en los congresos o en los libros es esta empatía que tienes que desarrollar con los pacientes, y que algo que sobre todo en neurología tienes que ir desarrollando, porque pues obviamente vas a estar viendo padecimientos crónicos que llegan a afectar a la dinámica familiar, y la falta de conciencia social de cómo llevar a cabo esta integración siempre es una limitante. Entonces yo siempre les digo a los papás que el pilar del tratamiento pues no es el medicamento que yo les dé, o no es la escuela, o no es la terapeuta, es la familia.
¿Por qué crees que el tema de lo mental se deja al final, ¿no? Estás dando el ejemplo de, pues llegan a la consulta pediátrica y y pues lo limitamos a lo mejor a los signos y síntomas que son muy visibles en algún padecimiento físico, ¿no? Sí. ¿Por qué dejamos lo mental al final? Como, sí, en muchas ocasiones como pues el último recurso, ¿no? Sí, vaya, lo que pasa es que nos vamos a encontrar específicamente en neurología ante enfermedades y trastornos. Y enfermedades, pues, estamos hablando ya de una entidad, una condición en la cual tenemos generalmente una causa identificable, un pronóstico bien marcado, un tratamiento con el objetivo de cura y también criterios más objetivos, como por ejemplo en epilepsia. Entonces, en ese caso, sí, o sea, si tu hijo convulsiona, pues inmediatamente vas con el doctor. Claro. Pero si estás frente a un trastorno del neurodesarrollo, el cual no es una enfermedad, es una condición en donde las manifestaciones son muy variables, subjetivas, las causas son multifactoriales, no es una enfermedad per se, en donde si vas a considerar un tratamiento farmacológico es esta herramienta que te va a ayudar junto con el medio ambiente a mejorar la calidad de vida del paciente. Y ahí es donde viene el meollo del asunto. Es sobre todo en los trastornos del neurodesarrollo en donde lo dejan hasta el último, porque generalmente un error muy frecuente es normalizar o justificar los síntomas del pequeño. No habla, es que es flojo y así era el tío, o es muy inquieto o es muy distraído, así son los niños, o así eras tú. Entonces, o no hay interacción social, es muy independiente. Entonces están justificando. Entonces, y como no es como en otros padecimientos en donde es un laboratorio en donde es positivo o negativo, es muy subjetivo muchas veces, sí. Eso hace que lo vayan dejando. Y tardamos muchas veces en hacer el diagnóstico correcto precisamente por irlo dejando. Sí. Fíjate que aquí influye muchísimo la familia. Sí. No nada más la familia, me refiero a tu núcleo familiar, ¿no? O sea, los que vives en casa. El abuelito, la abuelita, porque al inicio te decía, sí, también es de generaciones. Claro que trastornos pues han existido toda la vida, ¿no? En todas las generaciones. Sí. Tu abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá, ¿no? Sin embargo, se veía como esto de, pues es normal, ¿no? Sí. Y entonces llegamos ahora y los abuelitos te dicen, ay, no, pero pues es que así está bien. Es generacional, es correcto. Los trastornos siempre han existido, pero sí, como no estaban descritos, pues no se diagnostica lo que no se sabe. Exacto. Y entonces a nosotros cuando nos tocó ser niños y a los abuelos les tocó ser padres, pues ellos crecieron con esa idea, con la idea de que esto es algo normal, esperado, es algo que con crianza lo vamos a resolver. Okay. Y cuando tú le comentas al abuelo que vas a llevar a tu hijo, o sea, al nieto, con el neurólogo pediatra, ¿qué es lo primero que te van a decir? ¿Por qué? No tiene nada, o no vayas a dejar que lo mediquen. Entonces, ese miedo hace que titubeen, incluso que se tarden en venir. Y es común que dicen, me tardé en venir porque había mucho bombardeo de información por parte de la familia, o ya leí, el internet es muy bueno y vas a encontrar muchas cosas, pero es un arma de dos filos, porque si no tienes los filtros correctos, no te vas a confundir y te vas a espantar más que encontrar la respuesta. Entonces es muy bueno, pero es un arma de dos filos. A ver, el espantar, fíjate que ya viene desde que escuchas la palabra trastorno, ¿no? Sí. A ver, ahorita vamos a definir, antes de pasar a esto, ¿qué sí sería catalogado como una enfermedad y qué es un trastorno? ¿No? Sí. Son diferentes. Sí. O sea, una enfermedad, o sea, es una condición, o sea, patológica en donde hay una lesión orgánica o funcional identificable generalmente, en donde generalmente tienes una causa específica para la que hay generalmente un tratamiento, o puede ser que no lo haya, porque hay enfermedades que no tienen un tratamiento, desafortunadamente, pero tienes un curso descrito y un pronóstico. En el tema de un trastorno, es una condición la cual puede ser multifactorial las causas, en donde generalmente hay una alteración funcional, en donde también no va a haber
un estudio objetivo, como un laboratorio, y obviamente también la expresividad variable y este espectro de presentaciones hacen que el diagnóstico tú vayas estableciéndolo, el pronóstico, trazando una línea evolutiva del mismo paciente. Entonces eso es lo que lo hace diferente. Y aquí es el hecho en donde los medicamentos, cuando los llevamos a utilizar para trastornos del neurodesarrollo, no es con un objeto de curación, porque no es una enfermedad. Entonces luego también es cómo les explicas a los papás, porque cuando les estás hablando de un trastorno del neurodesarrollo, específicamente un trastorno por déficit de atención, que es el más común de la infancia, o un trastorno del espectro autista, pues cuando le dices no tiene cura, porque es muy común que luego dicen no tiene cura, pues, o sea, sienten como un balde de agua fría, pero les dices, a ver, es que no es una enfermedad, entonces no podemos hablar de cura, entonces estamos hablando de que debemos de llevar un abordaje para mejorar la funcionalidad del paciente, en donde además de la dinámica familiar, el medio ambiente, la estructura, las terapias, una medicación puede ser una herramienta de ayuda. Un trastorno se tiene que atender de manera integral. Ahora, una enfermedad, bien lo decías, pues hay muchas que pues, ya vienen de nacimiento y que son bien evidentes. En un trastorno no es como tan evidente, ¿no? Por ejemplo, en el primer año del niño, pues, híjole, difícilmente te vas a dar cuenta. Luego llega a los 3 años y entonces dices, ¡ay, está súper inquieto! Pero hay algo que mamás y papás no me van a dejar mentir, que te dice que algo no está cuadrando bien. Ahora, cuando vas a hacer un diagnóstico, sí, pues fíjese que tu hijo lo que tiene es un TDAH. ¿Perdón, qué es eso? Es un trastorno. No, sí espanta, Rodrigo. O sea, la realidad es que cuando te dan este primer diagnóstico dices, ¿qué le va a pasar? No es normal, no es igual. Cuando tú lo empiezas a platicar con muchas otras personas y te das cuenta que el gran porcentaje de la población tiene algún trastorno, pues entonces, claro, lo único que buscas es que sea funcional. También hay que aclarar esto. Si un trastorno del neurodesarrollo no es una enfermedad, no todos los trastornos del neurodesarrollo significan discapacidad. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces luego utilizan de forma errónea o general de que es especial. Entonces eso genera exclusión y genera muchas etiquetas. Entonces, el tener un acercamiento con un profesional de la salud, el tener un abordaje multidisciplinario en donde los papás entiendan lo que es específicamente un TDAH y lo que no es un TDAH, va a disminuir la incertidumbre de los papás. Porque cuando un papá tiene un diagnóstico y no lo tiene claro, vive constantemente pensando en el futuro. Y los que viven pensando en el futuro viven en el infierno. Sí, porque empiezan a anticipar muchas cosas que ni siquiera han sucedido y que ni siquiera tienen la certeza de que van a pasar. Y muchas veces les aclaras que eso no va a pasar con el trastorno específico que estamos hablando. El diagnóstico temprano sí es importante. La gran parte de los diagnósticos se basan en un diagnóstico clínico. ¿Qué es un diagnóstico clínico? Un interrogatorio, una historia clínica completa, en donde ves qué factores de riesgo tiene el paciente para tener un tema de neurodesarrollo, como puede ser un peso bajo al nacimiento, prematurez, un internamiento prolongado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, un embarazo de alto riesgo, ya sea una mamá joven o una mamá ya mayor, o que tuvo durante el embarazo preeclampsia, un embarazo múltiple, en donde fue un embarazo gemelar. Todos esos son factores de riesgo que no significa que van a traducir algo. Pero luego muchas veces cuando estás viendo un paciente con trastornos del neurodesarrollo y haces desde la simple historia, pues estás viendo que tiene muchos factores de riesgo. Obviamente los criterios son clínicos, entonces el explicar y el preguntar sobre los criterios clínicos también es importante. Y ahí depende mucho de la objetividad de los padres, porque si los padres justifican los síntomas, los pueden minimizar. Entonces ahí sí depende mucho de la objetividad de los papás. Ahora, si bien el diagnóstico es clínico en los trastornos del neurodesarrollo, también esto tiene muchas limitantes, porque cuando van a consulta y te describen los criterios clínicos, por ejemplo, de un TDAH,
es común que cuando busquen una segunda opinión te digan, pues es que solamente hizo unas preguntas el doctor, vio a mi hijo y dijo, tiene esto. Y sí, es válido, o sea, es válido porque así es el diagnóstico, pero la verdad una evaluación neuropsicológica también es de gran ayuda, por 2 razones. Una, tienes mucha más información que no obtienes con la historia clínica y cuantitativa, información que puedes medir. Qué coeficiente intelectual tiene, cómo están sus habilidades de atención, de memoria, de concentración, de orientación, de flexibilidad cognitiva. Entonces puedes tener más información que respalda tu diagnóstico y también sensibilizas a los padres porque van asimilando el diagnóstico. Entonces tiene una doble ventaja, un doble beneficio, porque les da esta certeza de que sí es correcto ese diagnóstico y también como médico obtienes más información, porque ojo, los trastornos del neurodesarrollo generalmente coexisten, no solamente vas a tener uno. Por ejemplo, en el TDAH es común que tengas asociado trastorno del aprendizaje, porque si tu hijo tiene una brecha académica o este desfase académico, por ejemplo, va a pasar ya tercero de primaria y no sabe todavía leer y escribir bien, no tiene esta adecuada fluidez, esta adecuada velocidad, esta comprensión, o no tiene las adecuadas habilidades de cálculo que ya necesita para el tercero de primaria, pero su inteligencia es normal y no hay ninguna lesión neurológica asociada, pues es un trastorno del aprendizaje. Y si tiene inatención y tiene criterios clínicos para TDAH, es un paciente con TDAH que evolucionó a un trastorno del aprendizaje. Entonces, un niño inatento no necesariamente va a ser un niño con problemas de aprendizaje. Puede ser inatento sin tener problemas de aprendizaje. O que los problemas de aprendizaje nunca se presenten, o que tenga problemas de planeación y organización que repercutan cuando es más independiente, como es la secundaria, en donde si bien puede contestar el examen y pues realmente si saca una mala calificación no es por el examen, es porque no entregó los trabajos a tiempo, es porque no tiene adecuadas habilidades de planeación y organización. O el paciente que es hiperactivo porque tiene TDAH, pero es inquieto, es impulsivo, pero no tiene problemas de conducta o puede tenerlos. Entonces, no todo inatento va a tener problemas de aprendizaje, no todo hiperactivo impulsivo va a ser un oposicionista desafiante, pero tampoco no todo paciente con trastorno del aprendizaje necesariamente tiene TDAH, o no todo oposicionista tiene TDAH, pero tienes que descartarlo. Ahora, por eso es que se hace un diagnóstico, sí. O sea, para dar con todo esto que estás mencionando. Fíjate, tengo aquí me surge una duda. ¿Ya venimos con esa información o hay trastornos que se pueden desarrollar a lo largo de nuestra vida? Claro. Que por alguna condición, pues no sé, del propio medio, ¿no? No es que venga de nacimiento. A ver, aquí sí me gustaría mucho aclarar. No siempre debe ser de nacimiento. ¿O si hay una condición? No, cuando hablamos, por ejemplo, específicamente del TDAH, en el 76 al 90% de los casos es heredable. Ojo, estoy diciendo heredable y no hereditario. Al decir heredable es que si hay un antecedente escrito en la familia, pero no hay un mecanismo o genéticamente hablando, un método de transmisión, o sea, que diga es autosómico dominante o autosómico recesivo ligado a X. Entonces, por eso estoy diciendo es heredable, porque no se conoce exactamente la forma de transmisión. Y también algo que hace muy difícil el diagnóstico es que pues, antes no se diagnosticaba. Entonces, cuando ven los síntomas, dicen, es que así era yo, o así era mi hermano. Pero en el 76 al 90% de los casos es heredable el TDAH. En el 24% restante de los casos es lo que te acabo de comentar, los factores de riesgo. Es que fue prematuro, es que fue un embarazo gemelar en donde estuvieron 2 meses en terapia intensiva. La mamá era irregular en sus ciclos y pues no se dio cuenta que estaba embarazada y estaba fumando, okay. O no era regular en sus ciclos y no tomó ácido fólico y no, por eso a edades tempranas a semanas tempranas del embarazo no lleva un seguimiento correcto. Entonces puede haber un factor genético, pero también puede haber un factor ambiental. Exactamente. Ahora, mencionamos mucho el TDAH porque pues a lo mejor es como que lo más... Es el más frecuente, es el trastorno más frecuente de la infancia. Frecuente. Pero también encontramos
un autismo, también Sí, claro. encontramos un Asperger, no sé cómo. Autismo y Asperger ¿Es lo mismo? antiguamente se manejaban como entidades separadas. Hoy en día se maneja como un trastorno del espectro autista, en donde, acorde a la clasificación norteamericana del DSM-5, vamos a tener grados de funcionalidad o de apoyo, que es el 1, 2 y 3, en donde a partir del 2013 todo lo que era el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo de la infancia o un trastorno generalizado del desarrollo no especificado, iba a ser englobado como trastorno del espectro autista, en donde hoy en día un Asperger es un trastorno del espectro autista grado 1, o para la Organización Mundial de la Salud, acorde al CIE-11, que es la clasificación actualizada, es un trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual con alteraciones mínimas en el lenguaje. Ahora, ¿qué es más, bueno, con esto que estás mencionando, ¿qué es más fácil diagnosticar primero? ¿Un autismo o un TDAH? El autismo lo vas a diagnosticar tempranamente porque el trastorno del espectro autista es una condición, un trastorno del neurodesarrollo en donde vas a tener dos esferas comprometidas, la comunicación social y el comportamiento. Y estas habilidades las vas a desarrollar entre los 18 y 24 meses de vida. Entonces el paciente que no tiene habilidades preverbales, ojo, o sea, no estoy diciendo que no hable, preverbales, que no interprete, es decir, que no entienda lo que le estás diciendo, que no interactúe, que no imite, que no tenga esta intención comunicativa, que no compense con gestos, el sí o el no, o señas, compensar lo que no puede decir, y el que no tenga este juego imaginario, o sea que agarro la muñeca, le doy de comer, la tapo, no solamente alineo cosas o me intereso por partes de los juguetes como las ruedas, pues ya te está dando datos de alarma. Aparte el que tenga movimientos repetitivos o estereotipados y, ojo, algo relativamente nuevo que no se conocía, los trastornos del procesamiento sensorial, que no son exclusivos del autismo, que son muy asociados a trastornos del neurodesarrollo, el que seas más sensible a ruidos, más selectivo en los alimentos, más sensible a las texturas de la ropa. Eso lo puedes identificar entre los 18 y 24 meses. Un TDAH no lo vas a identificar tan temprano, porque un TDAH es una disfunción de ciertos circuitos en la región prefrontal, las cuales tienen su pico de desarrollo de los 4 a los 6 meses. Entonces va a ser hasta el preescolar, terminando el preescolar, entrando a la primaria, en donde vas a empezar a considerar si tiene un TDAH. ¿De acuerdo? Mientras que el trastorno del espectro autista lo vas a considerar en el lactante, de los 18 a los 24 meses. Claro, tiene ahora sí que síntomas mucho más evidentes, ¿no? Sí, y es algo completamente diferente. Y ojo, pueden coexistir. Porque antes del 2013 se consideraba que no podía coexistir el TDAH con el trastorno del espectro autista, pero en la nueva clasificación del DSM-5 se estableció que sí puede coexistir y es una comorbilidad, autismo con TDAH. Por supuesto. Ahora, Rodrigo, ¿tú a qué atribuyes? Porque esta es una realidad, ¿no? Te estaba diciendo, bueno, cuando ya empiezas a ver cuántas personas ya diagnosticadas, o sea, porque ahora sí se hace con diagnóstico, claro, tienen algún trastorno. Pues la verdad es que a mí sí, como mamá, pues sí me surgió la pregunta. Es que, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay tanto ahora de esto? Claro, en mi época, como bien lo dices tú, ¿verdad? Pues es que fulanito es bien latoso. Y ya, ¿no? Ahí quedaba y sobrevivió, además, ¿no? O sea, tampoco, tanto, no es una enfermedad que, vaya, llegan a los 50 años y hasta ese momento se dan cuenta que tenían un trastorno, ¿no? No condiciona el hecho que puedas vivir en sociedad, sin embargo, un diagnóstico sí te ayuda a tener mejor calidad. Claro. ¿No? ¿Por qué hoy son padecimientos tan comunes, tan frecuentes? De verdad es una cantidad impresionante. Bueno, en primer lugar, por lo que te comentaba, no se diagnostica lo que no se sabe. Y ahora ya se sabe. Entonces, primero es porque ya se sabe. La verdad, hace años no había tantos neuropediatras o paidopsiquiatras como los hay ahora. Entonces cada vez hay más información, cada vez hay más especialistas. Sí, la verdad antes el que llevaba generalmente todo era el pediatra de primer contacto y ahora ya el pediatra se apoya de los subespecialistas y también ya está más sensibilizado a referir, cuando antes era más de vamos a esperar, tal vez sea normal. No, ahorita ya está también más sensibilizado el médico de primer contacto y ya lo refiere.
sí, también sí te podría decir que ha cambiado mucho los estilos, el estilo de vida. Y algo que te lo deja clarísimo es la pandemia. Los dispositivos ya los teníamos desde antes. Y desde mucho antes la Academia Americana de Pediatría, desde antes de la pandemia, estableció ciertas recomendaciones sobre el uso de dispositivos, que era no en menores de 2 años de edad, un toque de queda de dispositivos electrónicos 1 hora antes de dormir porque puede generar trastornos del sueño. Te establecen ciertas restricciones de horario y de supervisión por parte de los padres, que los padres tampoco usen tanto los dispositivos porque es un patrón que lo imitan. Entonces sí, también los dispositivos electrónicos aumentan la severidad de los trastornos del neurodesarrollo. No los crean, pero sí, la pandemia nos lo dejó bien claro, porque en la pandemia nos encerramos y entonces no podía salir con mi hijo, no podía llevarlo al súper, no podía llevarlo a la guardería, no podía llevarlo al parque. Entonces, ¿qué era lo irremediable que me quedaba? El dispositivo. Entonces, si tú ves un diagnóstico diferencial de autismo y que estaba descrito mucho antes de la pandemia, era privación social extrema. ¿Qué te dio la pandemia? Privación social extrema. ¿Y qué fomenta el dispositivo electrónico? Privación social. Entonces, sí, los dispositivos electrónicos y las nuevas formas o los nuevos estilos de recreativos o lúdicos han cambiado de hace años. Antes era salir, el parque, la bicicleta, jugar con los amigos, y ahorita es conectarte y jugar en línea o estar con la tableta. También es una realidad, es más cómodo para los padres. Entonces, todo eso puede intensificar la severidad de un trastorno del neurodesarrollo, lo magnifica, pues ya sé que se diagnostique, ¿de acuerdo? Puede complicar la evolución del mismo y también te puede confundir porque te puede generar un simple rezago del neurodesarrollo que, quitando el dispositivo y metiéndolo a terapia, va a avanzar, y erróneamente lo tenías catalogado como un autismo cuando no lo es. Oye, fíjate qué detalle tan grande de no hacer buenos diagnósticos, ¿no? Y ha pasado también. Sí. El exceso a veces de información también nos lleva a creer cualquier cosa, ¿no? Bien lo decías, cuando, es que no habla y rápido le buscas. Esa no es la manera. Sí. Pero pasa muchísimo. Sí, de hecho yo lo hice una vez como poniéndome en los zapatos de un papá. Y sí, yo de hecho en Google puse, ¿por qué mi hijo no habla? Y dentro de lo primero que me salía era autismo. ¿No? O ¿por qué mi hijo, también puse, ¿por qué mi hijo camina de puntas? Te sale autismo. O ¿por qué mi hijo es selectivo en los alimentos? Y entonces muchas veces vienen conmigo los papás porque me dicen, es que busqué en internet y preferí ya dejar de buscar y mejor venir a una consulta. Claro, no hay Por nada eso les digo como, que es sí, un arma de 2 filos. No hay nada como ir con el especialista. Ahora también, fíjate que en el lenguaje cometemos muchos errores. Y lo digo porque justamente es de, fulanito es que seguro es autista, ¿no? Mal. Ojo ahí con cómo ocupamos el lenguaje. O, discúlpame. O sea, pero yo te estoy hablando ya de personas, evidentemente adultas, ¿no? Discúlpame, es que ya ves con mi TDAH. ¿Y quién te dijo que tenías? ¿O dónde? ¿No? Entonces, no lo tomemos a la ligera. Me encantaría que dijeras que sí es un TDAH. Okay. Un TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más común de la infancia, en donde el paciente tiene síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad durante al menos 6 meses en 2 escenarios diferentes, en donde estos síntomas tienen que presentarse antes de los 12 años de edad. Y hay una lista de criterios en base al DSM-5 que para un niño tienes que cumplir al menos 6 criterios de inatención y 6 criterios de hiperactividad e impulsividad, y en el adulto 5. Ojo, antes del 2013 se hablaba del TDAH residual, en donde ya como que decían que ya se aligeraba o pasaba el TDAH en el adolescente y en el adulto. Y fue en el 2013 donde se amplió la edad de diagnóstico de los 6 a los 12 años y se hizo oficial el término de TDAH del adulto. Entonces, eso hace que, si tú me dices que ahorita se están diagnosticando más pacientes con TDAH que antes, yo te diría sí. Y ahorita también se están diagnosticando muchos adultos con TDAH. Entonces sí es común que me llegan los papás y me dicen, yo también ya fui a ver al neurólogo y yo también ya inicié un tratamiento porque pues lo que tenía era TDAH y estoy viendo cómo impactó. Porque si tú me dices, ¿cuál es como te dije, el TDAH coexiste con muchas cosas, pero si tú me dices, ¿cuál es la comorbilidad más prevalente? Sí. Es la ansiedad. Entonces un adulto con TDAH va a ser ansioso. Fíjate que gracias a que tú
o sea, que llegan contigo a hacer un diagnóstico en sus niños, es que los adultos también nos hacemos responsables, ¿no? Y Sí. dices, ay, es que, o sea, como que ya haces match con tu propio hijo. Y entonces ahí es cuando se empiezan a diagnosticar, ¿no? A esta Sí. edad adulta que, bueno, pues siempre es tiempo, ¿no? O sea, eso es una realidad. Lo que se busca al tener, pues ahora sí ya un diagnóstico bien hecho es ahora cómo ayudamos a esta personita o a este adulto a que sea funcional en la sociedad. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque es en donde nos desarrollamos, porque pues sí o sí tienes que tener contacto con el mundo exterior, ¿no? Claro. Pues en tu casa, pues maravilloso, y pues tus papás te aguantarán y sobrellevarás algunas cosas, pero aquí la realidad es hacia afuera. Sí, ¿no? claro. Es lo que se busca. Por eso es que hay tanto debate, Rodrigo, entre si haces un tratamiento con medicamento o nada más me quedo con una terapia Claro. y solito va a madurar. Claro. Crecerá. Sí. Híjole, no sé. Hay cosas que, bien, para empezar, primero vamos a dejar las cosas claras del medicamento y específicamente para TDAH. La medicación no es peligrosa, no es de por vida, no genera ningún tipo de dependencia. Pero si tú la vas a dejar es porque funciona en mi hijo de forma individualizada y porque la tolera. Porque el artículo médico te va a decir el porcentaje de eficacia. Y tú no sabes en qué casilla va a entrar mi hijo. En la casilla del 90 y tantos % que sí es eficaz, o de ese 10% que no le funciona o le genera efectos secundarios. Entonces, lo que retrasa el que intervengan los papás de forma correcta y completa es esa errónea noción de que el medicamento es peligroso, de que el medicamento va a ser de por vida, de que el medicamento le va a generar una dependencia o le va a lastimar su hígado o su riñón o lo va a cambiar en su forma de ser. Entonces es primero ver si funciona de forma específica en mi hijo y si lo tolera. Ahora, ¿cuándo considerar la medicación? En TDAH la tienes que considerar cuando tiene más de 6 años. ¿De acuerdo? Cuando tienes más de 6 años, lo tienes que considerar a manera de prueba. O sea, lo voy a dar a manera de prueba por un par de semanas para ver si a mi hijo le funciona y lo tolera. Obviamente la medicación no es una varita mágica. Además de la medicación, ¿qué tienes que hacer? Pues debes de tener una muy buena estructura, límites, la crianza tiene que ser homogénea. Si papá dice blanco y mamá dice negro, eso no va a ayudar aunque mediques al niño. Si el niño no tiene estructura y lo dejas solo en la casa con la consola o con la televisión, no va a servir el medicamento. Si está en una escuela en donde ya me lo tienen etiquetado y no están dispuestos a trabajar en equipo con la psicóloga haciendo las adecuaciones, no va a servir el medicamento. Eso es un trabajo en equipo. Hay ocasiones en donde el paciente es pequeño, tiene 6 años, los papás, es entendible, tienen esta barrera farmacológica en donde están procesando este diagnóstico y dicen, quiero ver cómo nos va con un cambio de hábitos, un cambio en la crianza, la terapia y trabajar en conjunto con escuela. Eso es sano. Es sano que lo hagan siempre y cuando no pierdan la objetividad de que si determinado tiempo, estoy hablando de meses, no está funcionando o es insuficiente, tienen que considerar el medicamento. Porque si no tienen esa objetividad y tienen ese temor del medicamento, pues te voy a decir qué pasa. Vienen cuando este TDAH ya se asocia a muchas más cosas. Por ejemplo, el paciente que ya está terminando la primaria o va a entrar a la secundaria y tiene una brecha académica enorme y la mamá se espanta porque dice, es que no me lo imagino haciendo solo la tarea, yo le tengo que hacer todo, yo lo tengo que levantar, yo lo tengo que ayudarse a vestir. Y ojo, no tiene ninguna discapacidad, pero no tiene buenas habilidades de planeación y organización. Eso ha generado frustración en la familia. Entonces me saturo, me frustro, grito, y entonces la dinámica familiar se va desgastando y el paciente empieza a desarrollar problemas de comportamiento y el paciente tiene ansiedad. Entonces muchas veces vienen a consulta cuando ya tienen, además de un TDAH, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento y ansiedad. Entonces ahí sí los papás se rinden y dicen, voy a considerar el medicamento. Sí puedo apoyar, sí puede ser de gran ayuda, pero no es lo recomendable hacer eso. Lo recomendable es llegar a edades tempranas. Entonces, mi consejo es, si tienes este temor al medicamento, está bien, es normal, es esperado. Pero
no te dilates tanto. Sé objetivo y ve si las intervenciones no farmacológicas no son suficientes, prueba el medicamento. Además de eso. Fíjate que efectivamente, como se abre tanta información al respecto, hoy veo también una gran variedad de tratamientos alternativos al medicamento, ¿no? Que si la proteína de no sé qué, que si, bueno, una serie de actividades, de servicios, de productos que te ofrecen precisamente para no medicar, ¿no? Hay quien te dice que con algunos suplementos, que lo que tenga magnesio, ¿no? Que ya, ¿no? La maravilla. ¿Tú qué piensas de eso? Hay terapias alternativas, las cuales están descritas que son seguras, pero que no son, que digamos que no tienen la información suficiente para recomendarlo, como algo equiparable a un medicamento. Por ejemplo, DHA, omega 3, que es algo que comúnmente mandamos los médicos. No es peligroso, es de bajo costo, sí hay pacientes que les es de ayuda, pero hay pacientes que no les funciona. Pero hay ocasiones en donde sí hay terapias alternativas que sí rayan un poco en la charlatanería y que desafortunadamente pueden lucrar con la frustración de los papás o la desesperación. Y eso es más común sobre todo en autismo. Las terapias alternativas, pues porque es una condición del neurodesarrollo en donde si vas a considerar una medicación es para disminuir irritabilidad, disminuir ansiedad y poder integrar a tu pequeño en la escuela para que no esté tan irritable, no haya conductas estereotipadas tan marcadas o conductas lesivas o autolesivas que te hablen de la escuela y te digan, sabes que mejor que venga media jornada o mejor que ya no venga. Entonces la escuela al final del día es otra terapia y si tú no controlas esos síntomas negativos, los papás caen en un círculo vicioso en donde, pues es que yo quiero llevarlo, yo quiero integrarlo, pero no puedo integrarlo porque me lo excluyen. Ahora, hay escuelas que hoy en día han propuesto el hecho de tener este tema de incluir. Sí. A personas que tienen autismo. El TDAH, bueno, pues hay niños que ni siquiera lo saben y están en miles de escuelas. Es correcto. Vaya, ahí sí como no hay diagnóstico o no todas las familias acceden a tener un tratamiento, pues bueno, hay inclusión. Si de repente llega este momento en el que pues, ya no sé qué hacer con él. Es bien importante que los colegios que sí le están entrando a esto se preparen. ¿Por qué? Porque sí hay que tener una preparación para tratar un autismo, para tratar una persona con TDAH. Sí es importante. Ahora, Rodrigo, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro? O sea, a nivel físico, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen estos trastornos? ¿Algún cablecito por ahí? Varía. Específicamente en el TDAH lo que tienes es una inadecuada conectividad neuronal en las fibras neuronales que se van a encargar de la habilidad de adquirir, retener, utilizar la información, del control de impulsos, del manejo de las emociones, de esta respuesta visceral, de esta generación de hipótesis, resolución de problemas. Entonces eso impacta en calidad de vida porque esa inadecuada conectividad neuronal, porque hay baja concentración de neurotransmisores, porque hay una baja concentración de estos receptores o transportadores de esta sustancia. Pues en lugar de que tengas una conectividad de 1 con 10,000 neuronas en milisegundos, tienes una conectividad de 1 con 3,000. Entonces la funcionalidad es menor. Ojo, el coeficiente intelectual está normal, pero esta funcionalidad para retener información, evocarla, procesar las emociones, el control de impulsos, la respuesta visceral, hace que puedas desarrollar pues, los problemas académicos, los problemas de comportamiento, los problemas emocionales, que es lo que al final del día afecta a tu calidad de vida, más que el TDAH per se, sino las comorbilidades. Sí. El que el aprendizaje te frustre a ti, niño, y a la familia, o que genere exclusión, o que genere falta de motivación y genere ansiedad, frustración, desesperanza, falta de motivación y depresión. O sea, al final las comorbilidades es lo que afecta a tu calidad de vida. En el autismo puede haber una alteración estructural, pero generalmente es un trastorno de organización neuronal en donde varias áreas del cerebro que se encargan de la empatía, de la flexibilidad cognitiva, de las habilidades de lenguaje, de la comunicación, de las habilidades preverbales, la interpretación, la imitación, la interacción social, al tener esta mala organización neuronal, que ojo, tú puedes hacer una resonancia magnética y puede salir normal, entonces no estás viendo algo estructural, pero generalmente es un trastorno de organización neuronal, y eso lo describió hace muchos años Bernard Rimland, en donde eso cambió el concepto de autismo.
en donde vio que había sí alteraciones de organización neuronal que afectaban en las habilidades de comunicación social y el comportamiento. Y el medicamento precisamente sirve para que estas sustancias, para que estas conexiones propias del cerebro, pues se hagan de manera pues adecuada, ¿no? En el caso del TDAH mejora la disponibilidad de estos neurotransmisores para que haya una mejor conectividad neuronal y una mejor funcionalidad que al final va a funcionar muy poco si el medio ambiente no ayuda. Exacto. A ver, Entonces, a eso es a lo que me refiero. El medicamento es insuficiente. Sí. El medio ambiente es necesario, pero el medicamento es ese engrane que falta para que el medio ambiente, si lo estás haciendo correctamente, funcione. En el caso del autismo, la medicación lo que hace, dependiendo, puede ayudarme a regular sueño, porque luego también tienen trastornos del sueño y si no duermen bien están irritables, puede ayudarme a bajar irritabilidad. Si tienes comórbido TDAH, pues puede ayudarme, si es un paciente con un autismo de grado 1 o un Asperger, pues me puede ayudar a mejorar control de impulsos, a mejorar lapsos de atención. Entonces, al final, terapia y las intervenciones que hagan en familia y el que estén muy al pendiente de que también se estén integrando en la escuela ayuda. Y eso también hace que dependa mucho en la localidad. O sea, si tú vives en el centro, en la ciudad, por ejemplo, ahorita aquí en Puebla, pues hay muchas escuelas, entonces tienes mucha tela de dónde cortar. Pero yo tengo pacientes foráneos en donde me dicen, pues es que hay 3 escuelas, entonces, y no están familiarizados o no saben cómo trabajar con él. Entonces, eso es algo que no lo vas a compensar con un medicamento. Y creo que cada vez tiene que haber mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque lo seguimos viendo y seguramente, Rodrigo, lo seguiremos viendo, ¿no? O sea, lo seguiremos viendo, indudablemente. Esa es una gran realidad. Porque hasta la fecha hay más pacientes sin diagnóstico que con diagnóstico. Por supuesto. Ahora, me encanta esto. No pensemos que el medicamento es magia. ¿No? Y entonces tu hija o tu hijo de un día a otro será otra persona y todo va a fluir de manera divina. Ni tampoco es veneno. Exactamente, y tampoco lo va a dañar. Entonces, se tiene que tratar de manera integral, ¿no? Mencionabas ahorita de repente las terapias. Mire, ustedes saben, y yo no lo miento, que soy creyente de las terapias alternativas y entonces hago y deshago y mil cosas. Sin embargo, hay situaciones para las que eso ya no es suficiente. Y entonces, si tienes de verdad, por responsabilidad social, por amor, por muchas cosas, apoyar a tu hija o a tu hijo de la mejor forma. ¿Por qué? Porque queremos que estén bien. Fuera de, ¿no? O sea, y repito, en casa, pues ya tú sabrás cómo. Pero fuera de, es sumamente importante que le des todas las herramientas para que pueda funcionar, para que sin problema ande por la vida. Claro. Hay mucho miedo, y lo decíamos cuando hablamos del medicamento, y siempre la pregunta, yo creo que te la hemos hecho muchas veces. ¿Y cuánto tiempo, doctor? Es individualizado. Depende de cada paciente. Primero, yo siempre les digo, primero tengo que corroborar un diagnóstico. Ya lo tengo. Ok. ¿Qué puedo o debo mejorar del medio ambiente? Ok, horarios, dispositivos electrónicos, integrarlo a una actividad deportiva, porque luego también los papás, con tal de evitar el medicamento, lo saturan de actividades. No. Y entonces le encanta el fútbol y lo sacan del fútbol o lo sacan de gimnasia, porque todo el tiempo son asesorías. No va a funcionar. Entonces debe de haber esta estructura para que haya menos momentos de ocio, que sea un factor a favor de conductas maladaptativas como el dispositivo, la consola. Entonces, ok, ya tengo eso. Sí, también una terapia neuropsicológica es importante. Meto un medicamento, hago una prueba en donde veo, ¿le funciona? ¿Lo tolera? Si le funciona y lo tolera, lo observo 12 meses. Okay. Y entonces veo, ¿está estable? No le he tenido que aumentar la dosis porque el medicamento es como la ropa y los zapatos. Porque luego los papás se espantan o se molestan y me dicen, ¿por qué le vas a aumentar la dosis? Pues como los zapatos ya no le queda. Porque ¿sí? Me dicen, es que parece como si ya no tomara nada. Uh-huh. Entonces, aquí hay un tema. Cuando tú tienes un tiempo considerable de estabilidad, en el cual es 12 meses, generalmente en esos 12 meses no son los mismos 12 meses que le iniciaste el medicamento, porque le fuiste ajustando la dosis. Sí. Pero cuando tú cumples al menos 12 meses, pues tienes que replantear dónde estás parado. Eso no lo vas a saber con ningún estudio. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces? Una reducción supervisada de medicamento.
Entonces tú empiezas a reducirlo y entonces observas lo mismo, con objetividad. Porque si el papá tiene en la cabeza, yo ya no quiero que lo tome, entonces pues, se lo va a quitar aunque vea lo que vea. Entonces si yo lo reduzco y estoy viendo, no inmediatamente, pero pues, tengo un mes de haberlo reducido y estoy viendo que tiene menor control de impulsos, está más explosivo, tiene menores habilidades de planeación y organización, e incluso ya está más grande y hasta él mismo me lo dice, oye, no me está funcionando la reducción, lo regreso. Y eventualmente lo vuelvo a intentar la reducción, porque eso sí, un día seguro se lo voy a poder retirar. Pero si yo hago una reducción escalonada y todo va bien, lo puedo suspender. Ojo, cuando yo lo suspendo, no significa que está curado, porque no es una enfermedad, está compensado. Pero ¿qué pasa si entra a la carrera, a la universidad o pasa a la preparatoria y estas habilidades de planeación y organización son más demandantes? Él debe ser más organizado y no puede, entonces tienes que reconsiderar regresar al medicamento. Exacto. Ahora, pues cerremos esto con, habría tantísimo que decir, habría que hablar también de la ansiedad, que ya, no sé, ya ni siquiera forma parte del trastorno. La ansiedad es una cosa que, independientemente de si tengas trastorno o no, coexiste. Está presente, ¿no? Sí, claro. En gran parte de la población, sí, claro. Sobre todo la infantil. Terminamos esto diciendo que no hay que tener miedo, hay que ser también muy, pero muy respetuosos. Bien lo decías, las etiquetas no funcionan. No. Hoy tenemos que convivir y vivir con estos trastornos, ahora ya identificados, ahora ya teniendo información y sabiendo cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar, ¿no? Más allá de busca etiquetar el latoso o la latosa, ay, está bien tonto, bien tonta, ¿no? De verdad, qué cosa más terrible, y si sigue existiendo y si lo siguen haciendo, tache. No, sí, claro. No hablemos a la ligera. Es súper importante porque ya no a la ansiedad, le das a la autoestima también de la persona. Aquí serían 3 cosas muy puntuales y básicas. 1. La etiqueta siempre es una carga extra para el paciente y la familia. 2. La mala información es lo que va a retrasar un diagnóstico temprano y una intervención adecuada, porque el tiempo es cerebro y lo que no hagas a tiempo no lo vas a obtener tan fácil o tan rápido si lo hubieras hecho más temprano. O sea, es básicamente eso. Hay que hacer el diagnóstico temprano y con las personas adecuadas. Ojo, si estamos hablando de cerebro, pues vamos con el neuro. Con el neuropediatra que nos ha salvado a muchas familias, porque no nada más es la personita, es toda la familia. Claro. Es un tema que vive toda la familia, ¿no? Los papás, los hermanos, ya los de afuera, los tíos, los abuelos y demás. Y ojo también con familiares, amigas, amigos, respeten la decisión de mamá o papá. Es correcto. Es lo más correcto, Rodrigo. Sí, respetar. Cuando decides hacer un tratamiento médico, respeten. Es correcto. No opinen. En pocas palabras. Muchísimas gracias por haberse aceptado la invitación. No, gracias. Esperemos gracias que a ti. Vuelva a suceder, porque también hay que ser conscientes, de verdad, de que existen estos trastornos y de que hay forma de llevarlos de la mejor manera. De eso se trata, de estar bien, de vivir mejor. Nosotros con esto pues nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión de Ser Consciente. Ser Consciente fue presentado por Dr. Mario Salazar, Medicina y Cirugía Estética, Bariatría, Fisioterapia y Spa. Contáctanos 2227 3992 51. Familia Consciente, les tengo una invitación por parte del patrocinador de este espacio, que es el doctor Mario Salazar. Él es cirujano estético y en su centro de estética podemos encontrar una gran variedad de tratamientos no invasivos. Por ejemplo, en este mes de agosto, yo sé, ya estamos en los últimos días, pero tienen que aprovechar sí o sí esta excelente promoción, porque te estás llevando una sesión de cavitación, radiofrecuencia, presoterapia y además menú desinflamatorio, por si es que, fíjate, tuviste algunos excesos en estas vacaciones. Es momento de retomar el buen camino y una desinflamación del cuerpo entero nos vendría muy bien. Así es que por eso te está ofreciendo todo esto
por un precio sumamente especial, nunca antes visto. Créanme, sé lo que les estoy diciendo, aquí les estoy dejando la información y el número para quienes nos están escuchando y puedan hacer su cita es el 2227-399251 o bien lo puedes encontrar en redes sociales como dr.mario.salazar y ahí tienes toda la información. No dejen pasar esta oportunidad porque créanme, es una gran promoción. Ser consciente es amar, es caerse